Él apenas podía creer que los rumores sobre su belleza fueran un eufemismo. Su corazón latía con fuerza en su pecho como un tímpano. Andrew asintió. De hecho, lo es, señora, es un honor tenerla aquí en mi hendidura en el exuberante vestíbulo de la ópera. Los parisinos se arremolinaban a su alrededor, ninguno tan cautivador como Kathleen O'Brien. Su mente, aunque agitada por pensamientos de engaño, hacía mucho que había aprendido a usar una máscara de broma, incluso cuando su conciencia rugía. Era un hombre de música de belleza y armonía, pero ahora era atrapada en un pozo de mentiras y Kathleen fue la víctima maestro. Dijo que sus ojos esmeralda brillaban bajo los candelabros. He escuchado mucho sobre tus composiciones. Se dice que hacen llorar a los ángeles. Tomados por sorpresa por sus palabras y sus risas. Espero evocar alegría. En lugar de tristeza, madame, de repente, el gong resonó señalando el inicio de la actuación. El público comenzó a dirigirse hacia el gran auditorio. Su entusiasmo era palpable. André extendió el brazo. ¿Puedo acompañarla a su palco? Madame Kathleen asintió deslizando su brazo en el de él mientras caminaban Andrew. Intentó concentrarse en la tarea que tenía por delante para dirigir su sinfonía debut, pero sus pensamientos se desviaron hacia Kathleen. Su presencia es cautivadora como la melodía más dulce. La ironía no pasó desapercibida para él. Estaba a punto de dirigir una sinfonía mientras estaba atrapado en otra. Una sinfonía de engaño. Dentro del auditorio, la sala se llenó de susurros silenciosos y el susurro de los programas. Andrew acompañó a Kathleen hasta su palco. Su corazón latía al compás del ritmo cada vez mayor de la velada mientras la dejaba. Sus manos se demoraron apenas en su toque. Una nota inacabada que lo dejó anhelando. Ojos esmeralda brillando con anticipación levantó su bastón. El auditorio quedó en silencio, todos los ojos sobre él. En este momento era un titiritero con un movimiento de muñeca, controló los latidos del corazón de cientos. La sinfonía comenzó una dulce melodía que llenó la sala con una armonía fascinante que capturó a Ever y Sol presente. Andra se perdió en la música, sus preocupaciones olvidadas momentáneamente durante el interludio. André le robaba miradas a Kathleen, ella parecía fascinada. Con las manos entrelazadas su mirada se centró en el escenario. Un dolor se extendió por el corazón de Andra. No estaba bien lo que él estaba haciendo hacer, pero era necesario. Cuando la sinfonía concluyó, la audiencia se levantó en aplausos. Los vítores resonaron en los oídos de Andra, pero se sintieron huecos. Sus ojos se fijaron en los de Kathleen. Su aplauso es sincero mientras su fascinante sonrisa en medio de este glorioso triunfo. Los pensamientos de Andrew se llenaron de el engaño en el que estaba participando. Hizo una reverencia. Su mente ya tejía intrincados planes para el próximo encuentro con Kathleen O'Brien. Cuando los aplausos finalmente se calmaron, levantó la vista buscando a Kathleen. La encontró parada en su palco. Su expresión inescrutable. Ella le ofreció un sutil asentimiento. Sus labios se curvaron en una sonrisa que hizo poco para ocultar la sombra en sus ojos. Andrés sintió una punzada de culpa. Él era un maestro de la música, no de las mentiras. El engaño era una nota amarga en la sinfonía, por lo demás armoniosa de su vida, pero no tenía elección. La sinfonía del engaño acababa de comenzar. El capítulo 2, crescendo de intriga mientras los últimos ecos de aplausos retrocedían hacia la extensión dorada de la ópera. Andrew, con su corazón detrás del escenario golpeando contra sus raíces, había encantado a la audiencia, sí. Pero había otra tarea mucho más desalentadora entre manos. Sus ojos encontraron la figura de Kathleen desapareciendo por la ornamentada salida. Ya era hora de regresar a su habitación privada. Miró el reflejo en el espejo. Su comportamiento, generalmente tranquilo, estaba combinado con una inquietud desconocida. El engaño inminente se sentía como con un peso contra su pecho. Podía soportar la intriga para la que había sido criado, pero murmuró pasándose una mano por el cabello. Había conocido los riesgos cuando aceptó esta misión. Su familia había servido a la corona francesa durante generaciones. Su destino era una mansión en la ruda de Ajarat. La morada de Kathleen. Al llegar a la mansión, André era una sombra debajo del mumbite. La casa se alzaba sobre él. Su grandeza reflejaba a su dueño. Se arrastró hacia la ventana iluminada. Su corazón latía como un tambor. Su mente repetía la misma pregunta. Y luego, ¿Kathleen alguna vez lo perdonaría por lo que estaba a punto de hacer adentro?
Encontró a Kathleen reclinada en su estudio, estaba leyendo un libro, sus ojos esmeralda parpadeaban bajo el suave brillo de la luz de las velas. Andrea sintió una punzada de arrepentimiento por lo hermosa que se veía y lo condenando sus acciones, respiró hondo, golpeó ligeramente la ventana. Kathleen se enderezó con los ojos muy abiertos cuando lo vio parado allí sin esperar su reacción. Andre entró en la habitación. «Maestro, ¿qué diablos estás haciendo aquí?». Le puso gas en la mano. En su pecho su sorpresa era evidente y una punzada de culpa se retorció en el estómago de Andrew. «Perdone mi intrusión». Madame Andrew murmuró sus ojos suavemente con disculpa. «Sentí una necesidad urgente de verte para verme tan tarde en la noche». La sospecha se enlazó en su voz. Sus ojos esmeralda se entrecerraron y sus labios se presionaron en una delgada línea. «Sí, me doy cuenta de que es indecoroso». Tuve que Andrew se tragó su mirada sin dejarla de ella. «Tuve que advertirme que su voz era un simple susurro, ahora sus ojos muy abiertos con una mezcla de miedo y confusión. «Sí, hay un complot. Conozco los detalles, pero tu nombre ha sido mencionado en círculos dudosos y confiado en que la verdad era mucho más complicada». Un tapiz de engaño en el que Andrew se encontró enredado en el rostro de Kathleen, palideció, le temblaron las manos. Y por primera vez, Andrew vio cómo su fachada se agrietaba, estaba asustada y él fue la causa. «Pero, ¿por qué me dices esto, maestro?». Su voz tembló. «¿Por qué arriesgarte?». Andra vaciló. «De emociones ya no sé qué decir, Andre, solo prométeme que tendrás cuidado». Kathleen y repletó su mirada suplicante. «Yo te lo prometo». A Andre en el corazón de la noche se forjó un pacto entre dos individuos, uno de seguridad, el otro de engaño pequeño. Sabía Kathleen que el hombre en el que estaba empezando a confiar era el mismísimo orquestador de la sinfonía de mentiras que se arremolinaba a su alrededor cuando Andra salió de su mansión. Él llevaba consigo la pesada carga de sus acciones. Capítulo 3. Un tipo de confianza y engaño. Los días se convirtieron en semanas. Y Andrew se encontró en una danza retorcida de emociones e intrigas. Se encontrarían con frecuencia bajo con la apariencia de protección, la escoltaba a reuniones sociales, con los brazos unidos actuando como su protector cada vez que sus ojos se encontraban, su corazón palpitaba como un doloroso recordatorio de las mentiras que estaba tejiendo a su alrededor. Un día mientras paseaban por los jardines ornamentales de su mansión, Kathleen se volvió hacia él con sus ojos esmeralda brillando bajo la luz del sol. «Andre, ¿por qué realmente estás haciendo esto?», preguntó con una suave brisa levantando los rizos de su cara. Tarta apretada, ¿cómo podría explicarlo? La dualidad de sus acciones, su intención de protegerla era sincera pero nació de una red de mentiras. «Kathleen, créeme cuando digo que tu seguridad es de suma importancia para mí», Andrew respondió con voz firme. Aunque su corazón latía con fuerza. «¿Pero por qué?». Ella insistió. «Porque yo, porque lo vales». Kathleen. Andra se encontró diciendo su voz apenas un susurro. Por un momento hubo silencio, el único sonido fue el susurro de las hojas y el canto lejano de los pájaros. Cuando Kathleen finalmente habló, su voz temblaba. No esperaba que Andre, y él tampoco. Confesó que su mirada nunca abandonó la de ella. La confesión colgaba pesadamente entre ellos, una sinfonía de emociones sonando de fondo. Las notas de engaño se estaban desvaneciendo, reemplazadas por una hermosa melodía de afecto genuino, pero el engaño estaba lejos de terminar. Días después, Andrew recibió una carta codificada. Sus contactos habían descubierto un complot para Rob. Kathleen sintió que se le helaba la sangre. Había puesto esta obra en movimiento pensando que podía controlarla, pero ahora la vida de Kathleen estaba en peligro real. La sinfonía del engaño había tomado un giro aterrador, uno que Andre no estaba preparado para. La voz de Andre. Kathleen lo sacó de sus pensamientos. Estaban en su estudio repasando una nueva composición. «Debo decirte algo», Andrew dijo, sus manos apretadas con fuerza alrededor de la carta críptica. «¿Qué es?». Los ojos de Kathleen se llenaron de preocupación y extendió la mano. Para él, su mano descansando suavemente sobre la de él. «Se trata de la amenaza. Hay un robo planeado en tu mansión». Andra confesó que odiaba el miedo que brillaba en sus ojos. «Un robo», pero como su voz se apagó, sus ojos se llenaron de lágrimas. «No lo sé cómo lo saben, pero te prometo que haré todo lo que esté en mi poder para mantenerte a salvo». Y Reboud podía sentir el peso de sus mentiras, pesado y agobiante, pero lo apartó. Necesitaba protegerla. «Gracias».
André Cadleen susurró una lágrima. Capítulo 4. El interludio de traición. En el corazón de París se estaba desarrollando un complot siniestro y Andrew se encontró en el ojo de la tormenta. Cada día que pasaba se enredaba más en su engaño. Sus acciones amenazaban la seguridad de la única persona en la que estaba creciendo. Preocuparse genuinamente por el robo inminente lo tenía nervioso. Su mente zumbaba con los detalles del atraco a la planta y la identidad de los criminales involucrados. Sus ojos a menudo vagaban hacia Cadleen, sus ojos antes probables esmeralda, ahora nublados por la preocupación. Cada mirada robada servía como un doloroso recordatorio de su acto traicionero. André Cadleen susurró un día: tengo miedo. Él la miró. Sus delgadas manos temblaban mientras se aferraban a las suyas. Conozco a Cadleen, pero te prometo que no dejaré que te pase nada. La resolución en su voz se sintió tangible en el silencio de la habitación. Él la protegería a toda costa. Días después llegó la víspera del atraco planeado. Andrea apenas pudo contener su ansiedad. Había informado a las autoridades, pero sin pruebas concretas no pudieron intervenir. Se encontró solo en su lucha desgarrada entre su deber y su corazón mientras caía la noche y ella estaba afuera de la mansión de Cadleen, envuelta en la oscuridad. El misterioso silencio de la noche parisina proporcionaba un marcado contraste con la agitación dentro de él. Una profunda sensación de presentimiento lo recorría mientras contemplaba el gran tour de la mansión. Esta noche era un campo de batalla y él, el guerrero solitario. Justo después de la medianoche, llegaron los ladrones. El corazón de Andrew latía con fuerza en su pecho mientras los veía entrar a la mansión a través de la entrada de sirvientes. Los siguió manteniendo a las sombras en el interior. Podía escuchar los suaves pasos de los criminales. Cada golpe hizo eco de los fuertes latidos de su corazón. Navegó por el laberinto de pasillos y su mente repitió el diseño detallado de la mansión. Había memorizado que estaba tan cerca de ellos cuando vio una puerta abrirse y su corazón casi se detuvo cuando Cadleen miró hacia afuera. Ojos esmeralda muy abiertos con terror. No se suponía que ella estuviera aquí. Él se había asegurado de que ella estaría a salvo lejos de la mansión. Congeló su mente acelerada. No podía permitir que la descubrieran actuando rápidamente. Se deslizó en una habitación cercana rezando para que ella lo hubiera hecho. De repente lo noté. Un grito resonó en toda la mansión. Su corazón se apretó. Uno de los ladrones había encontrado a Cadleen sin pensarlo dos veces. Salió corriendo de su escondite. Su singular enfoque en protegerla irrumpió en la habitación y encontró a un ladrón avanzando hacia Cadleen. Con los ojos muy abiertos y horrorizados, André, su voz era apenas un susurro. La incredulidad grabó sus rasgos antes de que pudiera decir algo. Las autoridades llegaron. Sus pasos resonaron por la mansión con los ladrones capturados y regresaron. Con Cadleen, su mente acelerada, la había salvado, pero ¿a qué costo su secreto? Estaba a punto de ser expuesto. Capítulo 5. La obertura de la verdad. Después del frustrado atraco, la mansión era un torbellino de caos. Los oficiales se afanaban deteniendo a los ladrones inconscientes mientras Cadleen permanecía congelada en su lugar, su mirada fijada en Andra. Su corazón latía con fuerza. Pecho estaba acorralado, sin escapatoria de la confrontación inminente. Había mentido, manipulado y engañado, y para protegerla de un peligro él había orquestado la ironía de todo. No se le escapaba la voz de André. Cadleen irrumpió en sus pensamientos. Su mirada era penetrante, la confusión y la traición evidentes en sus ojos. Él respiró hondo. Era hora de revelar este engaño. Es hora de enfrentar las consecuencias de sus acciones. Él le debía la verdad. Cadleen, tenemos que hablar, comenzó, su voz temblando ligeramente. Ella lo miró, ojos llenos de lágrimas. ¿Sabías que ella dijo que su voz se ahogaba? ¿Sabías que vendrían? Sí. Él confesó que le dolía el corazón por su expresión rota. Su misión, su engaño, su papel en la trama. Explicó cómo era parte de una elaborada artimaña, un agente de la corona francesa con el papel de un famoso maestro de cómo tapadera. Con cada palabra podía ver el dolor en los ojos de Cadleen. Le dijo cómo había manipulado la situación, convirtiendo su vida en un simple estanque en su gran juego del engaño. Confesó que su intención de protegerla era genuina, pero nacida de una red de mentiras. Sus ojos esmeralda se nublaron por la conmoción y el dolor. La mujer fuerte e independiente que admiraba fue reemplazada por una figura frágil, destrozada por su traición. André, finalmente dijo, su voz carente de cualquier emoción. ¿Por qué involucrarme en tus juegos peligrosos? Pensé que podía controlarlo.
Admitió su voz cargada de arrepentimiento. No me di cuenta de lo peligroso que sería. Nunca quise que te lastimaras. Pero estoy herido, André. Ella replicó, lágrimas corriendo por su rostro. Has traicionado mi confianza, mi amistad. Sé que. Respondió su voz. Apenas un susurro y lo siento. Su disculpa quedó suspendida en el aire. Un lamentable intento de reparar lo que había destrozado. Él la observó mientras ella se derrumbaba frente a él. Sus submarinos están entrando a la habitación. Fue un testamento cruel a su traición. De repente ella se enderezó secándose las lágrimas. Necesito que dejes a Andrea, dijo con voz firme. Necesito tiempo para procesar todo esto. Él asintió con el corazón pesado, se dio la vuelta y se alejó, dejando a Kathleen sola en su gran mansión, sus acciones haciendo eco de la dolorosa obertura de la verdad. Capítulo 6. El crescendo de las consecuencias. En el frío aislamiento de su estudio parisino, André luchó con las consecuencias de sus acciones. Su corazón era un campo de batalla lleno de culpa y remordimiento por el dolor que le había infligido a Kathleen. La sinfonía de su vida había tomado un giro trágico. La melodía del engaño dando paso a la cacofonía de la culpa. Los días se convirtieron en semanas. Se encontró vagando por la vida como un espectro atormentado por el recuerdo de los gays traicionados de Kathleen. El vivaz director de orquesta de París quedó reducido a una sombra. André había tejido una red de mentiras a su alrededor, poniendo su mundo patas arriba. Un día, mientras deambulaba por los ornamentados pasillos de su mansión, se encontró en la sala de música de Andra. Sus composiciones estaban esparcidas alrededor de un testamento silencioso de su tiempo. Juntos, tomó una partitura y sus dedos trazaron las intrincadas notas que Andrea le había explicado con tanta pasión. Las palabras que Andrea había dicho. Ese día resonó en su mente. La música es el lenguaje del alma. Kathleen habla de la verdad incluso cuando las palabras fallan. Mientras leía la composición podía sentir sus emociones filtrándose a través de las notas. La melodía contaba una historia de remordimiento, de culpa y un anhelo desesperado de perdón. En su estudio, Andrew recibió una carta. Su corazón latía con fuerza al reconocer la elegante letra de Kathleen. Abrió el sobre. Sus ojos enlataron las palabras. Apresuradamente André comenzó. Pasé días tratando de entender por qué hiciste lo que hiciste. Estoy herido, sí, pero también me di cuenta de que estabas atrapado en una situación difícil. De alivio tuvo la oportunidad de reparar lo que había roto, la oportunidad de escribir un final diferente para su historia. Días después se conocieron en la mansión. Kathleen con su elegante vestido y André con su traje de director se miraron. Sus ojos contenían un mundo de emociones, dolor, traición, pero también un rayo de esperanza. André, Kathleen comenzó con su voz firme. ¿Por qué decidiste engañarme? Me ordenaron a Kathleen. Él confesó. Pensé que podía controlar la situación, pero me equivoqué. ¿Realmente te preocupas por mí?, le preguntó, mirada fija, estremeciéndose. André asintió. Si Kathleen, eso nunca fue una mentira. En ese momento André sintió que se le quitaba un peso de encima. Era un paso hacia la redención, una oportunidad de convertirla sinfonía del engaño en una melodía de la verdad. Capítulo 7. El final del perdón. Los días que siguieron su conversación estuvo llena de pasos tentativos hacia la reconciliación. Su vínculo, una palabra honesta a la vez. El maestro que una vez había dirigido la gran sinfonía del engaño era ahora un humilde jugador que buscaba perdón en la gran final de su historia. Simultáneamente las autoridades se estaban acercando al sindicato responsable del atraco que la confesión de Andra había liderado. A pistas cruciales que ayudaron a desentrañar la notoria red criminal, las autoridades parisinas elogiaron su valentía, pero él desestimó sus elogios, atormentado por el costo personal de su misión. Mientras Kathleen luchaba con sus propias batallas, estaba dividida entre su dolor y sus crecientes sentimientos por André. Sus esfuerzos sinceros y su innegable remordimiento la hicieron querer perdonarlo, pero ¿podría realmente pasar por alto su engaño una noche mientras Andrea estaba inmersa en sus composiciones? Kathleen lo encontró en la sala de música. Su corazón latía con fuerza mientras se acercaba a él. Era hora de confrontar sus sentimientos. Terminar su dolorosa danza de incertidumbre. Ella comenzó su estudio de voz a pesar de su corazón acelerado. Tengo algo que decir. Él se volvió sorprendido grabando sus rasgos y Kathleen respirando profundamente. Ella comenzó. Pasé días contemplando, días tratando de darle sentido a todo. Y André, veo el remordimiento en tus ojos, la sinceridad en tus acciones. Él contuvo la respiración esperando que ella continuara. Y me di cuenta, ella dijo al encontrar su mirada, que estoy
Dispuesta a perdonarte, Andre. El alivio lo invadió Kathleen, pero ella levantó su mano silenciándolo con una condición: no más secretos, Andre, no más mentiras. ¿Puedes prometerme eso? Lo prometo, Kathleen. Andrew dijo seriamente. No más secretos, no más mentiras. Con eso abrazaron sus corazones, sintiendo a un ritmo esperanzador que la gran sinfonía de sus vidas había estado cargada con engaño y traición, pero ahora tenían la oportunidad de un final armonioso mientras las autoridades arrestaban con éxito a los miembros del sindicato y su elaborada red criminal caía como un castillo de naipes. París estaba una vez más a salvo. La siniestra melodía del crimen reemplazada por las armoniosas notas de la justicia en la gran mansión. André y Kathleen comenzaron su nuevo viaje juntos, sus vidas haciendo eco de una sinfonía de perdón y amor. El maestro y su musa, una vez enredados en una red de engaño, habían encontrado el camino de regreso el uno al otro, sus vidas resonando la gran final del perdón. Como el telón cayó en el capítulo final de En los brazos de otro, una sinfonía de engaño. Los jugadores encontraron su redención. El engaño, la traición y el dolor fueron reemplazados por honestidad, el perdón y el amor. Su retorcida historia había llegado a una conclusión dramática. Los ecos de su viaje persistieron mucho después de las últimas notas. Los anales del tiempo.